Michael Jackson fue el hombre más famoso del planeta, pero detrás de su guante blanco y su paso lunar existía una sombra imponente, su padre, Joseph Walter Jackson. Para unos fue el visionario que sacó a su familia de la pobreza extrema y la segregación, pero para otros era un tirano que sacrificó la infancia de sus hijos en el altar del éxito. Hoy vamos a investigar la vida completa de Joe Jackson, desde su pasado como boxeador y obrero metalúrgico hasta el hombre que terminó sus días en Las Vegas, alejado del hijo al que hizo leyenda. Exploraremos su relación con figuras clave, como su protector, Bill Bray, la existencia de una hija secreta que recibió el amor que Michael nunca tuvo, y el debate eterno. ¿Valió la pena el precio de la gloria? Joseph nació en 1928 en Arkansas, en una época donde ser negro en el sur de Estados Unidos significaba vivir bajo la opresión de las leyes Jim Crow. Su padre era un maestro estricto apodado Profesor Jackson, de quien Joe heredó una disciplina casi militar. A los 18 años, Joe se mudó al norte, a Indiana. Allí intentó ser boxeador profesional en los guantes de oro, un deporte que le enseñó que la vida o te golpeas o te golpean. Para mantener a su esposa Catherine y a sus 10 hijos, terminó trabajando como operador de grúas en la Inland Steel. Pero Joe tenía un sueño frustrado, la música. Tuvo una banda de blues llamada The Falcons, que fracasó estrepitosamente. Fue entonces cuando proyectó toda su ambición en sus hijos. La leyenda cuenta que descubrió el talento de Tito cuando éste rompió una cuerda de su guitarra favorita. En ese momento, el obrero de la acería se convirtió en el manager más implacable de la historia. El régimen que Joe impuso en esa pequeña casa de Gary era industrial. Mientras otros niños jugaban en la calle, los hermanos Jackson ensayaban 5 horas diarias sin descanso. Joe se sentaba en una silla con un cinturón en la mano. Si alguien fallaba un paso de baile o desafinaba, el castigo era físico e inmediato. Michael Jackson relató años después incidentes traumáticos. Joe solía burlarse de su apariencia llamándolo Big Nose, o sea, nariz grande, lo que sembró las inseguridades que llevaron a Malcolm a sus múltiples cirugías. Incluso llegó a entrar por la ventana de Michael con una máscara de terror por la noche para enseñarle a no dejar la ventana abierta. A nivel profesional, los obligaba a llamarlos exclusivamente Joseph. No era papá, era el jefe. Para Joe esto no era un abuso, era supervivencia. En entrevistas posteriores, como con Piers Morgan o CNN, Joe defendió sus métodos diciendo: "Estoy orgulloso de haber sido duro, porque mira lo que logré. Hijos que todo el mundo ama y que no terminaron en la cárcel ni en pandillas". Aquí entra un personaje fundamental que pocos conocen a fondo: Bill Bray, originalmente un oficial de policía de Los Ángeles. Bill fue contratado por Joe en 1968 como seguridad, pero mientras Joe era la fuente del miedo, Bill se convirtió en el refugio emocional de Michael. Michael llegó a decir que Bill era el padre que Joseph nunca fue. Bill era quien recibía a Michael con un abrazo al bajar del escenario cuando Joe solo veía errores. En una carta de 1992, Michael escribió: "Joseph nunca tuvo tiempo para mí, solo me vio como una forma de hacer dinero. Gracias por ser un padre". Bill protegió a Michael de los fans y, a veces, de los propios excesos de su padre. Cuando Bill murió en 2005, Michael quedó histérico de dolor, perdió a su verdadero protector. La complejidad de Joe Jackson se revela con John Boney Jackson, es decir, su hija nacida en 1974, fruto de un romance extramatrimonial de 25 años con Shirley Terrell. Mientras Michael y sus hermanos vivían bajo el látigo, John Boney tuvo una experiencia radicalmente distinta. Joe la crió a solo 5 millas de la mansión de los Jackson en Encino, pero la mantuvo en secreto por décadas. Según Joe Boney, en su libro Bastard Child, Joe era con ella un papá consentidor. La llevaba por helado, le compraba cachorros y era bastante cariñoso. Esta dualidad es fascinante. Joe podía ser un padre tierno, pero decidió ser un tirano con Michael para asegurar el éxito del negocio familiar. Cuando John Boney intentó acercarse a sus hermanos, Michael y Janet fueron fríos y la rechazaron, viéndola como un símbolo de la traición de su padre hacia su madre, Catherine. Los últimos años de Joe fueron solitarios. Sus hijos lo despidieron como manager a los años 80 y Michael lo omitió completamente de su testamento en 2009. Joe vivió en Las Vegas, enfrentando múltiples problemas de salud, derrames cerebrales y, finalmente, un cáncer de páncreas terminal. Incluso en su lecho de muerte en 2018, el drama no cesó.
Su propio equipo de managers intentó impedir que su familia lo visitara en el hospital. Jermaine Jackson tuvo que denunciar públicamente que tenía que rogar para ver a su padre agonizante. Pocos días antes de morir, apareció un tuit en su cuenta con una foto suya frente al atardecer. He visto más puestas de sol de las que me quedan por ver. Sin embargo, su nieta Paris Jackson desmintió el mensaje, asegurando que su abuelo ni siquiera sabía usar Twitter y que alguien se estaba aprovechando de su imagen. Joe Jackson finalmente falleció el 27 de junio de 2018 a los 89 años. ¿Qué debemos pensar de Joseph Jackson? Personas como el reverendo Al Sharpton piden que la historia sea justa. Joe sacó a una familia negra de la clase obrera y la convirtió en la dinastía musical más grande del mundo. Janet Jackson también lo defendió al final, diciendo que sin su fuerza no habrían logrado nada. Pero el costo fue inmenso. Michael Jackson pasó su vida intentando recuperar la infancia que su padre le robó. Joe Jackson fue el arquitecto de un imperio, pero construyó sus cimientos sobre los traumas de sus hijos. Su vida es el recordatorio de que, a veces, para crear un diamante, se necesita una presión que puede terminar por romper el alma. ¿Tú qué opinas? ¿Fue Joe un visionario necesario o simplemente un hombre cruel? Déjanos tus comentarios abajo que te estaremos leyendo.